Bien, hermanos, vamos a dar comienzo a nuestra clase de la epístola a los romanos. Hoy tenemos la clase número 10, que corresponde a hoy, 23 de septiembre del 2021. Como está programado, hoy nos corresponde hablar del capítulo número 8 de la epístola. Básicamente, este capítulo 8 implica la conclusión ya de la parte doctrinal de la epístola. Y concretamente estos 39 versículos que contienen el capítulo 8 vamos a tratar de explicarlo buscando siempre el argumento que ha puesto el apóstol Pablo. Entonces lo vamos a titular como libres de la muerte. Como una aplicación secundaria que el creyente en Cristo es más que vencedor. Consecuentemente, vamos a dar inicio a la clase correspondiente. Bien, lo que habíamos visto inicialmente es el apóstol Pablo comenzando la epístola presentando el Evangelio de Jesucristo. Pero, ¿en qué consistía este Evangelio? ¿De qué se trataba en realidad? De la presentación del Evangelio. Que en el Evangelio estaba presente la justicia de Dios. En realidad, lo que se estaba haciendo es revelar la justicia de Dios a través de la fe, para que todo aquel que crea pueda acceder a esta justicia de Dios. Y lo que hace el apóstol Pablo seguidamente es explicar en qué consiste esta justicia que viene de Dios. Y precisamente ese es el comienzo de su argumento, que comienza exponiendo lo que significa la presencia del hombre delante de Dios. Evaluando, diagnosticando el apóstol Pablo a cada uno de ellos, ha podido concluir de que todos somos pecadores, así como el hombre pagano, el hombre pecador o el hombre moralista o finalmente el hombre religioso. Ninguno de los tres ha podido acceder a lo que es la gracia, a lo que es la justicia de Dios. Por lo mismo, concluye indicando de que todos son pecadores, todos pecaron, no hay ni un justo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la afirmación que pone el apóstol Pablo en el capítulo 3. Seguidamente busca una presentación para exponer el Evangelio. En realidad, lo que hace es presentarnos cómo el hombre puede acceder a la justicia de Dios. Ante la incipiencia del hombre, que no ha podido en realidad llegar hasta la justicia divina, a la demanda de la ley, porque lo que hacía la ley era demandar justicia en el hombre, una justicia perfecta, al cual no ha podido llegar. Consecuentemente, es Dios quien busca solucionar este problema y por lo mismo es Él quien comienza a proveer esta justicia que viene de Dios. Y para este efecto, sustenta esta justicia en 4 presentaciones de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que comenzó precisamente con la redención. La redención es el pago que ha efectuado nuestro Señor Jesucristo al exponer su vida por nuestros pecados. Este pago ha consistido en un precio alto, la muerte física del Señor Jesucristo. Posteriormente, esta muerte no solamente ha significado un pago, también ha significado un estado de propiciación. Vale decir que ha podido satisfacer la demanda de justicia de Dios y asimismo se ha podido cumplir lo que la ley estaba exigiendo. A la vez, esta obra del Señor Jesucristo en la cruz, vale decir, la sangre derramada,
también ha tenido que aplicarse a lo que es la expiación. La expiación ha consistido en que nuestros pecados que estaban expuestos ante la presencia de Dios ha sido cubierta por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el Señor ya no nos ve pecadores a causa de esta obra expiatoria. Y finalmente, en la remisión, nuestros pecados ya no vendrán a la memoria de Dios. Por lo mismo, estamos liberados de toda culpa de pecado, ya sea pasado o tal vez presente, inclusive pecados futuros. Y el apóstol Pablo sucesivamente ha ido exponiendo estas características, lo que ha derivado esta muerte en la cruz y en que ha concluido en un estado de justificación del hombre. Un estado de justificación a través de la obra de Cristo, cuando el hombre que cree por medio de la fe puede acceder a esta justicia. Luego, otro beneficio resultante de la justificación ha sido la santificación. Accedemos a esta santificación precisamente porque hemos sido bautizados. Al ser bautizados nos hemos identificado con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. Finalmente, un estado de glorificación cuando en un evento futuro, en un evento escatológico, vamos a ser liberados de este cuerpo de muerte. Entonces, la obra de Jesucristo en la cruz tiene tres resultados: justificación, santificación y glorificación. De la misma forma, la eficacia de esta muerte ha determinado 4 bendiciones. En primer lugar, cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos en el mundo, indudablemente que estábamos bajo la ira de Dios. Ahora somos libres de la ira de Dios gracias al amor de Dios por nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que estemos en Cristo hace que el Señor nos ame precisamente por esa posición en la que estamos situados. Somos libres del pecado, es la segunda bendición, porque hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido sumergidos, incorporados al cuerpo de Cristo. Y consecuentemente, ese hecho nos sitúa en una posición de santidad plena, es decir, que somos santos posicionalmente, estamos sin pecado. De la misma forma, somos libres de la ley. ¿De qué manera somos libres de la ley? Al haber muerto al pecado. Cuando morimos en Cristo y nos incorporamos al cuerpo de Cristo y resucitamos en Cristo, la ley ya no tiene competencia. Eso es lo que vimos la anterior semana. La ley ya no tiene jurisdicción sobre nosotros. Eso lo explicó con la analogía del matrimonio. Antes de nuestra conversión estábamos sujetos al pecado. En realidad lo asemejó a un matrimonio. Cuando el hombre estaba sujeto al pecado, el pecado es como el esposo, donde la ley es el vínculo de unión entre el pecado y nuestra naturaleza humana. Pero cuando morimos al pecado en Cristo, como que Cristo murió, nos identificamos con esa muerte por medio de la fe, volvimos a resucitar en Cristo y esa resurrección precisamente nos dio victoria. Ya no tuvimos esa relación con el pecado. Hemos sido liberados de esa naturaleza adámica de Adán y hemos sido incorporados a otra naturaleza. Básicamente, analógicamente, hemos contraído una nueva relación, vamos a consumar un nuevo matrimonio, pero un matrimonio en Cristo. Ya no regido por la ley,
por la ley de la letra, sino por la ley espiritual. Esa es la bendición cuando nos anuncia que somos libres de la ley. Asimismo, somos libres de la muerte. Esta es la parte que nos corresponde explicar ahora, y con esto va a concluir el apóstol Pablo de qué manera somos libres de la muerte. La manera de que nos liberamos de la muerte es precisamente por nuestra posición en Cristo. Esto implica de que estamos andando en la vida espiritual. Si bien el pecado concluye con la muerte, pero estando en Cristo iniciamos la vida eterna y estamos vivos, ya no muertos, vivos, pero en Cristo. Estamos regidos por la ley de Cristo, por la ley espiritual, la que nos va a llevar a la victoria. Y es por ello que el apóstol Pablo nos dice que estando libres de la muerte, también somos más que vencedores. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Ninguna fuerza, ninguna objeción. Básicamente estamos en posesión de una vida victoriosa, libres también de la muerte. Entonces, en conclusión, para comenzar esta parte, ya concluyendo esta parte introductiva, el Señor Jesucristo con su muerte nos redimió. Esa redención ha implicado una propiciación, es decir, que ha sido satisfecha la demanda de nuestra deuda, ha sido pagada nuestra deuda por nuestro Señor Jesucristo, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pecados han sido expiados, han sido remitidos, y como resultado de ello, nosotros hemos sido justificados. O sea, nuestra justificación no se trata simplemente de una declaración. No es que el Señor haya declarado y nos haya dicho que somos justos. Ha tenido un precio esa justificación, y precisamente ha sido la sangre de Jesucristo. Entonces, es el amor de Dios lo que nos ha dado lugar a que nosotros seamos justificados. El amor de Dios que consiste en que Él ha dado a su Hijo unigénito para que muera por nosotros y nos regale la vida eterna. Segundo, hemos sido santificados y vamos camino a la glorificación. Ahora estamos libres de la ira, libres del pecado, libres de la ley, y concluimos con esta parte cuando somos libres de la muerte. Muy bien. A esta parte de la epístola, a este capítulo 8, también podemos titularlo como la consumación del argumento. Si bien ya hemos expuesto en qué consistía el argumento, en que somos libres de la ira, del pecado, de la ley, ahora de la muerte. El hecho de ser libres de la muerte consuma todo el argumento explicado por el apóstol Pablo en lo que refiere el contenido del evangelio. Vamos a ver en primer lugar lo que está registrado en los versículos 1 al 4. En el versículo 1, el apóstol Pablo ha de comenzar con una declaración muy interesante. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna forma en que el hombre ya pueda ser condenado. ¿Quién condena? El que condena es la ley. Ahora estamos libres de la ley porque estamos justificados y porque estamos en Cristo. Estando en esa posición, no hay ninguna condenación para el creyente, para el que está en Cristo. En este contexto es que nuestra salvación está plenamente asegurada. Pero ¿cómo vamos a ver este contexto? Cuando leemos los versículos 1 al 4, no vamos a encontrar simplemente una explicación replicada
de lo que es la justificación, que ya lo hemos visto en los capítulos 3 y 4, sino el apóstol Pablo está apuntando más allá. Nos está llevando a lo que es la parte práctica y nos enseña en qué consiste el hecho de ser justificados, en que tenemos una vida victoriosa. Quizás para el mundo, para los que no están en Cristo, para los que todavía están en Adán, consideran que la vida victoriosa son los éxitos. Pero la verdad es que ningún éxito va a consumar nuestra necesidad de estar relacionados con Dios. Concretamente, nunca vamos a poder encontrar paz para con Dios si no tenemos una relación perfecta con Él. En alguna oportunidad conocí a mucha gente, sin Cristo obviamente, que ponía su esperanza en las cosas presentes, en las cosas materiales, pero nunca satisfacían su necesidad. Hay una ley económica que dice que una necesidad siempre demanda otra necesidad. Eso es cierto. Pero estando en Cristo, cambia el paradigma. Básicamente nos sentimos realizados, nos sentimos en paz con Dios y por lo mismo empezamos a disfrutar la vida. Y es aquí donde comienza la vida victoriosa. Pero esta vida victoriosa no es producto de nuestras realizaciones, no es el resultado de nuestros objetivos trazados. Muchas veces acostumbramos a hacer un plan de operaciones de lo que vamos a hacer en todo el año y tratamos de ejecutar y luego evaluar y al final tratar de ver los resultados. Pero nunca vamos a llegar a una satisfacción plena, porque como dije, si existe una ley donde una necesidad demanda otra necesidad, así sucesivamente, siempre vamos a ir con esa mirada hasta el infinito. Pero el creyente en Cristo, cuando tiene vida victoriosa, su vida está dirigida por una operación del Espíritu Santo. Ya no somos nosotros los que nos guiamos a nosotros mismos, ya no es la carne, ya no es la naturaleza humana la que define nuestro destino, sino es el Espíritu Santo que va buscando lo mejor para nosotros. Este versículo 1 también nos lleva a pensar de que no existe ninguna sombra que encubre esta liberación que es plena. Quizás alguno piense que podemos perder esta gracia de ninguna manera, porque estamos ya en Cristo. El mismo apóstol Pablo nos dice que estamos ya escondidos en Cristo y nadie nos podrá sacar de ahí. Estamos en plena bendición. Entonces, el fundamento de esta nueva vida es la operación del Espíritu Santo en el mismo creyente. Esto específicamente es para los que andan conforme al Espíritu. Ellos son los que están en Cristo, los que tienen a Cristo como a su Señor y su Salvador. Ellos son los que se benefician de esta vida victoriosa. Por lo mismo, Cristo nos liberó de la muerte, también nos liberó del pecado. Y estando libres de estas dos plagas que en realidad están exterminando a toda la humanidad, somos más que victoriosos. Ese es el propósito del creyente y ese es el propósito de Dios para que sus hijos disfruten la vida victoriosa. Consecuentemente, no existe ninguna condenación para los que están en Cristo. Ya no hay nada de que se les pueda juzgar. Ahora bien, en el versículo 2, quizás la pregunta que nos planteamos es el porqué de la no condenación.
¿Por qué no hay condenación? Hay dos esferas donde desarrollamos nuestra vida. La esfera en Adán, esto es a los que están sin Cristo, y la esfera de la ley del Espíritu, esto es a los que están en Cristo. Entonces, hay una diferencia grande. Obviamente, los que están en Adán van a continuar su camino hasta concluir en un estado de condenación. Ahí vienen las tres muertes: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Nosotros, los creyentes, si bien estamos liberados de la muerte espiritual porque ya estamos en paz con Dios, ya estamos en comunión, ya somos hijos de Dios, también tenemos la promesa de que después de nuestra muerte física vamos a tener la vida eterna. No vamos a experimentar esta muerte eterna, es decir, la separación eterna de Dios. Quizás, al igual que nuestro Señor Jesucristo, vamos a experimentar nuestra muerte física, pero para resucitar a la vida eterna, no precisamente a la condenación eterna. Entonces, la ley del Espíritu, del que da vida, es la que nos da victoria en este proceso. La ley del pecado casi siempre nos inclina al pecado, es con seguridad, porque el pecado ya es parte inherente en nuestra naturaleza humana. Nos conduce a través de nuestro ego, a través del yo, a la consumación del pecado. Es imposible, es muy difícil evitarlo. Recuerdo con algunos compañeros de colegio, alguna vez ahí andando por un mal camino y de pronto se arrepienten y hacen la promesa de no volver a caer nunca más. A la semana siguiente otra vez y otra vez. Es que hay una naturaleza que nos inclina al pecado y es difícil salir. Humanamente es imposible salir de ese estado si no es a través de la obra del Espíritu Santo. El hombre sin Cristo está regido por el pecado. Y si gobierna el pecado su vida, indudablemente que detrás del pecado está la muerte. No hay forma de escapar de esto. Es con seguridad que toda la humanidad, si no está con Cristo, indudablemente que está camino a la muerte. Asimismo, nosotros como resultado de estar en Cristo, de participar de esta ley del Espíritu que da vida, es que nosotros somos colocados en lugares espirituales, somos partícipes ya de los lugares espirituales. ¿En qué contexto? En el contexto de que estamos en comunión con el Espíritu Santo. ¿No? Ese hecho de que el Espíritu Santo esté habitando en nosotros es lo que nos libra de la ley del pecado. Lo que estoy queriendo decirles es que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, la ley del pecado, o sea, la carne, ya no gobierna nuestra vida. Y así lo dice también Efesios 2:6, que habitamos lugares celestiales donde compartimos el triunfo de la vida resucitada. Entonces, esto es una gran bendición del por qué no somos condenados. No puede haber condenación en nosotros. En un principio dijimos que nosotros no somos condenados porque andamos en Cristo y ahora no hay condenación porque habitamos en lugares celestiales. Precisamente a esos lugares celestiales es donde no tiene acceso al pecado, es donde no tiene acceso nuestro enemigo Satanás y naturalmente donde no existe el pecado. Ya somos partícipes, compartimos ya este momento a través de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida.
En el versículo 3 hay una explicación del por qué era imposible para la ley que nosotros seamos santificados, que nosotros podamos acceder a la salvación. ¿Por qué la ley no pudo hacer eso? En el capítulo 7 hemos explicado que la ley era buena, era santa y era justa. O sea, la ley es perfecta. Pero una limitación de la ley es que no tenía poder para liberarnos de nuestra naturaleza de pecado. La ley podía mostrarnos el pecado, podía exponer, podía enseñarnos lo que es el pecado, lo que es pecado, pero no tenía la capacidad, no tenía el poder, no tenía la fuerza para liberarnos de esta naturaleza humana, de esta naturaleza caída adámica que nos lleva inevitablemente al pecado. Por lo mismo, esa era su limitación, nos mostraba lo que era pecado y luego de consumado el pecado, la misma ley nos condenaba. ¿Por qué? Porque pecábamos. Básicamente había una asociación entre el pecado mismo y la ley, aunque con funciones separadas. La ley es buena, pero el pecado es malo. Pero si hacíamos obras malas, el pecado, más bien la ley simplemente cumplía su función, que era condenar el pecado. Ahora bien, estábamos sujetos con la ley al pecado. Y si estábamos sujetos al pecado, también estábamos sujetos a la muerte. Si bien tenía que haber originalmente una relación entre el hombre y la justicia, pero como que el pecado ingresó a la humanidad, la ley hizo su obra, sancionó el pecado y concluimos en nuestra mortandad. Todos morimos a causa del pecado porque en realidad éramos débiles en la carne. Es decir, que no teníamos la capacidad de sobrellevar el pecado. Es que el pecado es un poder y nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, es débil con relación al pecado. No ha podido sobrellevar. Cuando hemos visto a los tres tipos de humanidad, el pagano, el moralista y el religioso ha sido el mejor intento de la humanidad para tratar de sobrellevar los ataques del pecado. Tratar de justificarse en sí mismo, en sus propias fuerzas, para tratar de agradar a Dios. Pero como que el pecado es poder, hay una debilidad en nuestra naturaleza de modo que no hemos podido sobrellevar y por lo mismo la ley ha cumplido el objetivo al cual ha sido señalado. Por lo mismo, como que no teníamos fuerza para poder sobrellevar este ataque del pecado, era como poner frente a frente a un niño de 5 años frente a un hombre de 30 años con 80 kilos para que peleen juntos. Es irracional tratar de entender de que el pequeño le ha de ganar. Entonces, en estas circunstancias había esa diferencia en que nosotros como humanos no podíamos sobrellevar el pecado y directamente pecando nos conducían a la muerte. Ante esa situación es que aparece Dios. Dios hizo lo que no podía hacer la ley. La ley se debilitó en la carne, no pudo cumplir su objetivo porque la carne es débil y por lo mismo, ante esa incapacidad del hombre de poder producir justicia, es que Dios hace lo que no podía hacer el hombre. Entonces, para este objetivo,
envía a su Hijo Jesucristo para que tome naturaleza humana, eh, ha tomado nuestra naturaleza de hombre, pero sin pecado, porque Él no ha sido engendrado por hombres, sino ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Consecuentemente, ha guardado esa naturaleza de pecado que nosotros arrastramos desde Adán. Él, al encarnarse y al ser engendrado por el Espíritu Santo, ha creado una nueva forma de humanidad. Y precisamente es Él que adquiere nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. Es semejante, sí, pero no ha cometido ningún pecado y por lo mismo ha sobrellevado aún en la debilidad humana todas las cargas y todos los ataques que ha ejercido el pecado sobre su humanidad. Y precisamente esa obra es la que nos ha hecho victoriosos. ¿Qué hubiera ocurrido si nuestro Señor Jesucristo iba a caer en un pecado? Si hubiera ocurrido tal cosa, Él también iba a necesitar de un redentor, porque ya se habría convertido en uno de nosotros. Un solo pecado fue la catástrofe de toda la humanidad en Adán, y un solo pecado en Jesucristo podía haber provocado lo mismo, porque Él estaba con nuestra naturaleza humana, era semejante a nosotros, pero Él venció al pecado y esa es su victoria. Y precisamente cuando el apóstol Pablo nos va explicando del por qué la ley no ha tenido eficacia para poder hacernos vencedores ante el pecado, y es que nuestro Señor Jesucristo viene en forma de hombre y asume este desafío. El problema era de que nuestro Señor Jesucristo no tenía pecado y por lo mismo el pecado no pudo operar en nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús fue sin pecado. A través de esta obra Dios condenó el pecado en la carne, se identifica en la cruz con la naturaleza pecaminosa, vale decir que Dios le imputa nuestros pecados al Señor Jesucristo, pero su naturaleza ha quedado intacta, no ha sido afectado, no ha tenido pecado y precisamente eso ha sido la causa de su justificación y de su resurrección también. Y nuestros pecados han sido juzgados en él. El pecado juzgado en la sentencia condenatoria. Vale decir que el pecado ha sido juzgado en la cruz. No solamente juzgado. Al morir nuestro Señor Jesucristo físicamente, también ha destruido al pecado, que ha sido el medio por el cual ha venido la muerte. Pero ahora en Cristo, al haber vencido al pecado, al haber destruido al pecado, es que ha venido la victoria. Entonces, esa es la garantía por la cual la ley no ha podido desarrollar justicia en el hombre, pero sí, a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el hombre puede acceder a la justicia de Dios. En el versículo 4, ¿cuál es la justa demanda de la ley cumplida? En el sacrificio de Cristo se cumplió la justicia de la ley. ¿Cómo opera esta explicación del versículo 4? En el versículo 1 hemos hecho referencia de este antecedente, de los que andan en el Espíritu, de los que andan en Cristo y de los que andan en la carne, o sea, los que no son de Cristo. El apóstol Pablo en este versículo 4 vuelve a explicar esta situación. Nos dice
que la ley demandaba la muerte del pecador. Indudablemente, si peca, debe morir. Pero el Señor Jesucristo hace una sustitución del hombre en la cruz. Vale decir que Él muere por nosotros. De esa manera es que la ley queda cumplida, pero a favor del pecador. Cristo muere en lugar de nosotros, pero no ha sido una muerte vana, sino que ha sido la muerte de un justo. De ese modo es que la ley queda cumplida en favor de nosotros. Es decir, que su justicia nos es atribuida. ¿Por qué? Porque Él es justo y nosotros injustos, pero su muerte ha definido que el hombre pueda acceder a esta justicia por medio de la fe. A través de ese hecho de fe, de aceptar al Señor Jesucristo como a su Señor y Salvador, es que el hombre pasa de muerte a vida. Y esto es lo que nos da victoria en Cristo. Y por lo mismo, a través de esta obra es que podemos vivir una vida controlada ya por el Espíritu Santo bajo su poder y su dirección. Entonces, la ley ha sido cumplida. La ley demanda justicia, muy bien. Esta justicia lo ha entregado el Señor Jesucristo a Dios, pero al ser imputado nuestras injusticias al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo ha cumplido esa demanda de la ley y porque ha llevado nuestros pecados es que Él ha muerto, pero ha muerto en lugar de nosotros y por lo mismo es que nosotros tenemos victoria. Ahora bien, vamos a ver un contraste de lo que es la carne y de lo que es el espíritu. Vamos a ver esta parte en los versículos 5 al 17. Quizás el resumen de esta parte tiene que ver con que la santidad no emerge de una conformidad laboriosa externa, sino de la operación del Espíritu Santo. Cuando el hombre intenta hacer justicia por su propia cuenta, lo hace de forma externa. Es una obra laboriosa, pero externa. Pero internamente no hace ninguna actividad, sigue pecando, su naturaleza es así, sigue pecando en el pensamiento, aunque externamente trata de ser justo. Y precisamente ese fue el fariseo que trató de santificarse en su propia fuerza. Pero el verdadero creyente no solamente se santifica externamente, sino internamente a través de la operación del Espíritu Santo. Es este contraste que los vamos a ver desde el versículo 5 al 8, cuando se habla de la vida en el Espíritu y de la vida en la carne. Pero antes de ello es necesario hacer una precisión en lo que expone el apóstol Pablo desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Hay algunos conceptos que debemos precisar para poder darle una interpretación adecuada a esta parte. En primer lugar, ¿qué es andar en la carne? Esto implica que es estar en actividad constante con el pecado. El hombre no solamente peca espontáneamente, sino lo hace a cada momento, es parte de su actividad cotidiana. Por lo mismo, si bien a veces no peca externamente como el hombre moralista, pero internamente sigue pecando. O sea, hay una vida de actividad constante de pecado. El segundo aspecto que tenemos que considerar está en el versículo 5. Hay un concepto de pertenencia.
pero de pertenencia a la carne. No solamente somos practicantes sin Cristo de las actividades de la carne, sino que somos de la carne, pertenecemos a la carne. Eso es lo que hace la humanidad sin Cristo. Pensar en las cosas de la carne es otra de las formas como el hombre se va degradando espiritualmente, y esta obra se consuma a través del pensamiento. Constantemente pensamos en el pecado, vamos construyendo, eso éramos antes de Cristo, casi no había lugar para pensar en Dios, simplemente se pensaba en el pecado. Y en el versículo 6 habla del ocuparse de la carne. Esto implica hábitos. Antes de un hábito siempre hay la costumbre. La costumbre hace que haya hábitos. Cuando hay hábito lo hace de manera mecánica, ya no tiene que pensarlo, lo hace directamente sin pensarlo. Entonces de ese modo uno se ocupa de la carne, ya no en términos de práctica consciente, sino en términos de hábito, hasta inconscientemente. Por eso es que cuando estamos sin Cristo, los humanos mentimos fácilmente, inconscientemente. Otro aspecto es vivir en la carne, en los versículos 7 y 8. Esto denota un estilo de vida y naturalmente que eso también implica enemistad contra Dios. Ahora, la vida según la carne y según el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo comienza a morar en el hombre, lo que podemos percibir es que hay un cambio externo. La persona va a mostrar fruto, el fruto del Espíritu precisamente en su carácter. Y naturalmente esto va a sorprender a muchos. Si mentía antes, va a dejar de hacerlo. Entonces, este cambio es el que cualifica el carácter de las personas. El segundo aspecto es que el cristiano ya es libre de la ira de Dios, libre del pecado, libre de la ley, libre de la muerte. Entonces, en realidad, el ser humano, después de su conversión, recién comienza a disfrutar su libertad. Es decir, ahí es el espacio cuando tiene libre albedrío. Antes de su conversión no tendría el libre albedrío porque está sujeto al pecado, porque está muerto en sus delitos y pecados, porque las actividades de la carne lo hace igual en su pensamiento, lo hace en sus prácticas como hábito, es su estilo de vida. Por lo mismo, no hay forma de evitarlo. El cristiano, en cambio, es libre de todo esto y puede vivir. Ahora aquí hay un contexto dual en nuestras vidas, como creyentes estoy hablando. Es cierto que somos espirituales porque hemos nacido de nuevo, pero todavía estamos arrastrando el cuerpo de muerte, el cuerpo de pecado, este cuerpo físico que ha de morir, nuestra naturaleza humana que tiene que morir, pero tenemos la promesa de resucitar porque estamos justificados también en Cristo por medio de la fe, de modo que no vamos a experimentar la muerte eterna. Entonces, el creyente, es cierto, va a hacer obras de justicia, pero también alguna vez se puede pecar. Esto es lo que define un estado dual del creyente. Aquí es donde vivimos o bien en la carne a veces pecamos,
eh, pero el espíritu se contrista, el espíritu nos va reprendiendo dentro de nuestra alma y naturalmente que podemos volver al estado del espíritu, a la relación perfecta con Dios desde la carne. Que si no lo haríamos, ahí va a intervenir el Señor. Básicamente va a intervenir con la disciplina o con el azote porque ya estaríamos transgrediendo deliberadamente la ley. En realidad, la ley tiene para nosotros, para el creyente, una perspectiva de perfeccionamiento en nuestro carácter moral, fundamentalmente. Entonces, cuando gobierna el espíritu, estamos bien, estamos en comunión con Dios, pero hay momentos en que puede gobernar la carne. La operación para este hecho es el pensamiento, porque difícilmente el creyente va a pecar, pero quizás sí, distraídamente con el pensamiento. Ahora bien, ¿cuáles son estas dos esferas de andar en la carne o andar en el espíritu? Por ejemplo, andar en la carne, andar en la esfera de la carne, tiene sus manifestaciones en los afanes. Si está controlando nuestra vida, nuestros afanes, nuestros deseos, nuestras ideas, porque aquí es donde surgen las cosas que están dirigidas por el ego, nuestras ideologías, nuestros propósitos, nuestras aspiraciones de querer satisfacer a lo que demanda el ego, a veces decisiones que nos llevan directamente hacia la esfera de la carne. Entonces, ese sería el camino que nos puede conducir a ese objetivo del pecado que todavía mora en nosotros. Pero si andamos en el espíritu, andar en el espíritu demanda obediencia, obediencia a Dios, obediencia al espíritu, dejarnos guiar por el espíritu. La demanda de la ley está vigente, pero ya no para obtener justicia, sino para presentar buenas obras. Y precisamente esas buenas obras son las que glorifican a Dios. Es decir, que reconocen la magnificencia de Dios porque el hombre básicamente ha cambiado de conducta. Es el medio del sumo bien del hombre. Ahí está la esencia de lo mejor que puede mostrar el hombre, porque el hombre con pecado no muestra nada, simplemente un saldo de vergüenza, un saldo de dolor, de tristeza, algo que puede lastimar inclusive a la familia. Solamente en Cristo, andar en el Espíritu, es que el hombre puede encontrar un bien para sí mismo y para su entorno. La meditación en la palabra de Dios ayuda bastante. Ese es nuestro manual de vida. Esa palabra que no solamente es un glosario de conocimiento, sino que es una palabra viva, tiene vitalidad, nos ilumina y nos ilumina no solamente en nuestra moralidad, sino también en nuestra conciencia y nos hace discernir las obras de la carne. Toda esta bendición es lo que nos conduce precisamente a disfrutar de la vida victoriosa. Ahora, en el versículo 9 va a profundizar un poco más esta perspectiva el apóstol Pablo cuando contrasta estas dos clases de vida, vale decir lo que es la vida en la carne y lo que es la vida en el espíritu. La vida en la carne se caracteriza porque está guiado precisamente por nuestros deseos
que, que son gobernados por nuestra naturaleza humana. Lamentablemente tenemos un yo, una parte egocéntrica dentro de nosotros que muchas veces toma control de nuestra vida, y si eso ocurre es que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, sino que estamos siendo guiados por la carne. Eso es lo que tenemos que aprender, lo que nos enseña la lectura de la palabra, la práctica constante de la oración, es que nos va a ayudar a superar todo este proceso. Pero el segundo momento es cuando la persona está guiado por el Espíritu. Este es otro momento especial donde la carne queda relegada, aunque arrastramos, como dije al principio, todavía nuestra naturaleza carnal y humana, pero cuando gobierna el Espíritu, lo relega a la carne y prácticamente lo deja sin actividad. Cuando se habla del Espíritu, se menciona 3 veces esta palabra en el capítulo 8. En realidad, esto tiene que ver con que hace una alusión a la Trinidad, porque habla del mismo Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo o del Espíritu de Dios. Es decir, que en todo este proceso de santificación que está experimentando el hombre, ahora ya es santificación progresiva, porque posicionalmente ya estamos santificados, pero para ir perfeccionando nuestro carácter, donde hay actividad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, con este antecedente, podemos concluir en que vivir en el Espíritu es posible, porque el Espíritu mora en el creyente. El que no tiene al Espíritu no es de él, esa es la señal. Hay muchos que van a intentar decir que son de Cristo, pero si no tienen al Espíritu, básicamente es una señal de que no le pertenece a Él. Porque estamos frente a un mundo de pecado, estamos frente a un poder y humanamente resultaría imposible sobrellevar una vida cristiana de verdad sin el poder del Espíritu Santo. Lo que vamos a encontrar en la experiencia en estos procesos son algunos supuestamente hermanos que están por un tiempo asistiendo a la iglesia, etcétera, pero que no han experimentado la relación con Dios, la relación con nuestro Señor Jesucristo, y consecuentemente no tienen esta fuerza, este poder para poder vencer al pecado. Y van a estar por un tiempo. Luego van a volver a su estado natural. De los versículos 10 al 13 nos va a hablar del espíritu de resurrección. La vida en el espíritu es el resultado de la justificación. ¿Qué quiere decir esto? En el versículo 10, el cuerpo del creyente está muerto, pero el espíritu vive a causa de la justicia. En realidad, cuando nos identificamos en el bautismo con nuestro Señor Jesucristo, nos hemos identificado también con la muerte del Señor Jesucristo. Y al identificarnos con Él, es que el cuerpo del creyente, como persona de pecado, está muerto. Esa es la área donde ya no debe participar en el pecado. Pero si bien está muerto al pecado, en el espíritu vive a causa de la justicia que también le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Dios que levantó a Cristo vivificará el cuerpo bueno para el servicio a Dios.
Es por eso que el hombre nacido de nuevo ha de mostrar buenas obras, ha de mostrar un servicio de excelencia para Dios y por lo mismo el buen cuerpo resucitado, porque también nos identificamos con su resurrección, va a tener la eficacia en el servicio. En el versículo 12, es sagrada obligación ajustar nuestra vida a las normas del Espíritu. Si bien estamos en Cristo, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. No es que vamos a perder nuestra salvación, sino que tenemos que ajustar todo este proceso a esta forma nueva de vida y normado por el Espíritu. En el versículo 13 nos enseña de que vivir en el Espíritu es vivir por la fe. Esto es que tiene capacidad para vivir por el Espíritu. La evidencia se manifiesta en el carácter. No es una autorrealización. Cuando al principio, en el versículo 1:17, el apóstol Pablo nos habla de que la salvación es por medio de la fe y después para fe, esto quiere decir de inicio hasta el final, nuestra vida es de fe. Y realizar todo este proceso de santificación progresiva todavía es un resultado de nuestra justificación. Es decir, por el hecho de que somos justificados también somos santificados. Y es el Espíritu Santo que va a ir mostrando fruto en nuestra vida diaria. Y esto se manifiesta en el carácter. Cuando nos habla del fruto del Espíritu en Gálatas, precisamente esto es lo que va a encarnar el hombre nacido de nuevo. Y esto se ve en nuestro carácter. En los versículos 14 a 17 nos habla del espíritu de adopción. Es decir, que no solamente hemos sido salvados del pecado, que estamos siendo santificados ahora progresivamente, posicionalmente ya estamos, somos liberados de la muerte, libres de la ira de Dios, pero a la vez también experimentamos la adopción. Esto es algo interesante. Antes éramos enemigos de Dios cuando estábamos en Adán, pero en la esfera del Espíritu, en la esfera de Cristo, ahora somos hijos de Dios. Nuestra conversión no solamente ha implicado salvación de nuestra muerte y del hecho de tener vida eterna, sino que somos incorporados o somos añadidos ya a la familia de Dios, pero con derechos y con responsabilidades. ¿Qué nos dice el versículo 14 al 15? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Si bien en los versículos anteriores hemos dicho que el hombre en Cristo ya es libre porque ya no está sometido al pecado, pero lo que tenemos que decidir y meditar y tomar nuestras decisiones todos los días es que conscientemente tenemos que ser responsables de que nuestra vida debe ser guiado por el Espíritu. Porque es cierto también que la carne está presente, la carne todavía está activa, quiere todavía actuar en nuestra vida como lo hacía cuando éramos esclavos del pecado, pero ahora podemos decidir no pecar, porque el Espíritu mora en nosotros y el Espíritu tiene la fuerza para poder reprimir al pecado. Y eso es la gran bendición que tenemos como resultado de nuestra adopción. En otras palabras, les digo que estamos asumiendo una posición de autoridad ya en Cristo, ¿no? El pecado ya no tiene esa fuerza
de poder que tenía antes de nuestra conversión. Por eso, con este antecedente nos resulta más beneficioso decidir ser guiado por el Espíritu Santo. Seguirle al Espíritu Santo, orar al Espíritu y naturalmente estar en comunión con Él. Y eso es lo que nos va a conducir a la vida victoriosa. Entonces, el mismo Espíritu nos ha de guiar a la obediencia y este Espíritu produce un deseo dentro de nosotros de llamarle Abba, Abba Padre, Padre mío, Papito, como dice la traducción del hebreo. Este espíritu de servidumbre con mentalidad de esclavo, pero un tipo de esclavitud voluntario a Dios. Ya no es la esclavitud forzada y obligada al cual nos sometía el pecado. En el versículo 16 nos muestra acerca del testimonio del Espíritu, es que si somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu y su presencia nos da la certidumbre. ¿Cómo vamos a evaluar que realmente somos salvos? Eso podemos hacerlo nosotros mismos, pero tenemos que evaluarnos en un contexto. Realmente hay cambio en nuestra vida interior, porque exteriormente podemos producir una apariencia, pero ¿cómo está nuestra vida en nuestro interior? Realmente tenemos la convicción, la experiencia de que tenemos al Espíritu Santo y que su presencia mora en nosotros. Eso es lo que nos da la certidumbre y la seguridad de nuestra salvación. Es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, ¿no? Y si no estuviera ocurriendo eso, es que tenemos que revisar nuestra vida espiritual. En el versículo 17, como hijos ya, nos lleva a más allá de una simple declaración de ser hijos. Todo hijo accede a la herencia de su padre. Y por lo mismo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces la adopción nos relaciona a ese derecho de ser herederos con Dios y coherederos con Cristo. Muchos se preguntarán, pero ¿por qué hay entonces creyentes pobres todavía que no somos hijos de Dios? Es que este tipo de herencia podemos explicarnos de que si bien todavía estamos en el mundo, todavía no se ha consumado el estado de glorificación, pero ya tenemos la declaratoria de heredero. Lo que nos falta es la posesión de la herencia que se va a consumar en el estado de glorificación. Eh, si bien, a ver, a manera de ejemplo, cuando se hace una declaratoria de herederos, en realidad el beneficiario de la herencia está fuera de la casa. Va donde el juez le otorga ese título de heredero, que se llama declaratoria de heredero. Con eso ya tiene la certeza de que ya es heredero. Pero para ingresar a posesionarse de la herencia, tiene que hacer todavía el trámite de posesión, ¿no? Entonces viene el juez y le posesiona como propietario de ese legado. Entonces, semejante a eso también, nosotros todavía estamos siendo portadores de esta promesa, porque somos hijos de Dios, ya somos adoptados por Dios, formamos parte de la familia de Dios. Entonces accedemos a este hecho de que vamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todavía no hemos tomado posesión de esta promesa, pero con seguridad ya somos herederos. Esto es una vida de fe.
Ahora, en el versículo 18 hasta el 28 nos ha de hablar de la esperanza bajo el yugo de la vanidad. La esperanza se funda en el amor de Dios como base operacional para el favor de otros. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, vamos a hacer en esta parte una diferencia entre lo que es el sufrimiento y entre lo que es la gloria. Hace momentos atrás estábamos hablando de la posesión de la herencia. Tenemos la declaratoria, pero todavía no hemos tomado posesión. Y muchos de los creyentes van a experimentar esto porque indudablemente quizás a causa de resistir al pecado van a experimentar estados de sufrimiento. Pero este estado de sufrimiento pasajero no es nada comparado con la gloria venidera que vamos a experimentar. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Esta diferencia entre el sufrimiento y la gloria. Ahora, hay dos causas en todo esto. No solamente es el hombre. Cuando el hombre pecó, en este caso estamos hablando de Adán, no solamente le afectó a él como persona, sino que afectó a toda la humanidad. En realidad, el pecado, cuando ingresó a la humanidad, ha tenido una implicación cósmica, un impacto cósmico. No solamente ha afectado a Adán y a su descendencia, que somos nosotros, los humanos, cuando estábamos sin Cristo. Pero cuando estábamos en Cristo hemos salido de ese estado de dependencia, de pecado, y hemos pasado a otra esfera, a la esfera en Cristo. Los creyentes vivimos en otra dimensión, en otra esfera, sin el gobierno del pecado, sin estar bajo la ira de Dios, ya justificados por la obra y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y liberados de la muerte, ¿no? Esos son los cuatro elementos que no podemos olvidar. Entonces, no solamente afectó a la humanidad, también afectó a la naturaleza. O sea, afectó también a la creación. A causa de ello es que la tierra también ha sido maldita. Y por ello es que nuestro Señor Jesucristo, cuando asumió la naturaleza humana, por supuesto que también al practicar la justicia es que ha sido rechazado por el mundo. Hay siempre ese contraste, hermanos. Casi siempre donde estemos vamos a mostrar fruto de justicia, van a reaccionar los que están en contra de la justicia, los que aborrecen a Dios. Y básicamente comienzan a aborrecer al creyente, a la persona. Esto puede ocurrir así de simple en una oficina. Casi en estos tiempos, principalmente desde que se vino el Estado plurinacional, la práctica de esos rituales andinos es común en las oficinas. Y de pronto aparece un creyente que no está comprometido con esas prácticas y le comienzan a mirar con aversión, con, con odio inclusive, ¿no? Despectivamente lo tratan y has marcado esta diferencia. Y a veces nos sentimos mal porque el rechazo también es una forma de violencia. El rechazo causa dolor. Y nuestro Señor Jesucristo, al practicar la justicia, han entrado pues en conflicto con el mundo. Ahí le acusaron los religiosos más duramente. Los judíos que solamente eran justos en lo externo, pero internamente estaban contaminados plenamente con el pecado.
y les resistieron y siempre ha ocurrido eso y siempre va a ocurrir. Por eso es que el creyente es rechazado por el mundo, aunque sabe que está justificado, que le espera un, un glorioso momento en Cristo, aún así a veces siente cierto dolor. Pero el creyente no solamente se siente deprimido a causa de esto, sino que tiene la seguridad, tiene la esperanza de que esto que le pasa no es comparable con la gloria venidera que solamente es revelada a los hijos de Dios. Entonces, las bendiciones futuras no son la superación de los sufrimientos, sino que están en otra categoría. Vale decir que están ya experimentando lo que es la gloria de Dios. Desde los versículos 19 al 21 nos habla acerca de la expectación de esta liberación. Aquí va a ser una exposición de lo que es el anhelar de la creación. En el versículo 19 es la preocupación por la parte ecológica. Ya dijimos que no solamente el hombre ha sido afectado por el pecado, sino también la naturaleza. El mal se genera en el pecado, o sea, todo esto que ha afectado a nuestro sistema ecológico tiene que ver también con el pecado. Pero la creación está guardando a los hijos de Dios. Es decir, que si bien nosotros ya tenemos esperanza, ya hemos sido redimidos, hemos experimentado la redención por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y estamos ya camino al estado de glorificación cuando vamos a ser totalmente liberados del pecado. En cierta forma, la naturaleza también está aguardando este momento en que los hijos de Dios ya se manifiesten como hombres libres, plenamente glorificados, sin pecado, y la situación ecológica sea repuesta. ¿Qué es lo que ha destruido a nuestro sistema ecológico? Precisamente ha sido el mal humano, la avaricia, la ambición, el hecho de generar industrias sin poder tomar las medidas de prevención que puedan guardar nuestro sistema ecológico. Actualmente ya estamos en una fase de sobrecalentamiento global, ya global, y prácticamente nuestro sistema de ecología está ya en proceso de destrucción. Entonces, la misma naturaleza está siendo afectada y sufre estos efectos. El hombre conoce la muerte, Satanás conoce que será derrotado por Cristo, la creación ha sido maldecida, eso ha sido la consecuencia, pero en el versículo 20 nos habla de que la creación está sujeta a la vanidad, esto es frustración. Su libertad ahora depende de la esperanza redentora. Entonces, todo lo que anhela todavía la naturaleza para llegar a lo que fue la creación original va a depender de la obra redentora, de nuestra esperanza redentora que tenemos en Cristo Jesús. En el versículo 21, esta liberación de este yugo, la misma creación es liberada de la servidumbre de corrupción. La creación comparte el anhelo de la venida de Cristo. Entonces es una forma también como la naturaleza también ha de ser beneficiada con esta obra redentora. Es la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. No solamente se fijó en nuestra humanidad, sino también
en la creación. En los versículos 22 al 25 habla de los gemidos y la esperanza, los gemidos de la creación. Sabemos, es un conocimiento intuitivo, no es el de la experiencia. La creación está personificada, en este caso lo personifica en una mujer cuando está a punto de dar a luz. Indudablemente que está sufriendo dolores de parto, está esperando esta manifestación gloriosa del reino del Mesías, cuando las cosas que ahora están desordenadas van a ser puestas en su lugar original. ¿Y nosotros qué esperamos? Nosotros esperamos la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Ahora tenemos un cuerpo de pecado, pero en nuestro momento de estado de glorificación vamos a adquirir por gracia un cuerpo que ya no experimente pecado, vale decir, ya no va a tener pecado, ya no va a tener los deseos de pecado que todavía arrastra este cuerpo de muerte. Entonces, no solamente es la naturaleza, sino también nosotros. Hay una integralidad en lo que es la obra del Señor, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Su muerte redentora no solamente beneficia a la humanidad, sino también a la naturaleza. Ahora nosotros tenemos las primicias del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo morando en nosotros resulta ser como un signo de garantía, es como el anillo de compromiso de que un día determinado vamos a unirnos por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. En nuestro ser interior todavía gime la espera, estamos esperando ese momento glorioso, esperamos todavía la adopción, que es la nueva relación familiar y la redención de nuestro cuerpo de pecado. Hace momentos atrás había hablado de los herederos, de que somos hijos de Dios, consecuentemente accedemos a la herencia del Padre. Pero en un principio habíamos hablado también de la adopción, a versículos más arriba. Y ahora vuelve a hablar de que vamos a ser adoptados. En un principio dijimos que somos hijos de Dios porque somos adoptados. Pero esta adopción de la que está hablando estos versículos, en realidad está hablando de un estado ya de glorificación, vale decir, el anterior todavía está en términos de promesa, pero esta adopción ya está en términos de cumplimiento, vale decir, de consumación total de la promesa. Por eso no hay diferencia entre lo que es la adopción de los versículos más arriba y de lo que dice la adopción en este versículo 23. En el versículo 24 también nos habla de la esperanza que no se ve. Cuando se habla de la esperanza que no se ve, entonces estamos hablando de la fe. Aunque no se vea la esperanza en la que fuimos salvos, pero esta esperanza descansa en la promesa de Dios. Es decir, que no es una esperanza vacía. Ya Abraham cuando experimentó su relación con Dios, Dios le probó varias veces, quiso afinar su fe, pero él tenía una virtud de que su esperanza estaba puesta en las palabras que le dijo Dios, o sea, en la promesa. Entonces, nuestra esperanza no es vacía. Nuestra esperanza está asociado a las promesas de Dios.
nuestra adopción definitiva, eterna, nuestra unión con Cristo, la vida eterna. Quizás para el pensamiento humanista puede resultar abstracto, vacío, subjetivo, pero para nosotros que tenemos esperanza y fe, todo esto tiene una proyección objetiva, es verdadera. Nuestra esperanza no es subjetiva, vacía. Nuestra esperanza está fundada en las promesas de Dios. Al margen de eso, nuestra esperanza también está fundada en la paciencia. Esto implica que la paciencia va a fortalecer nuestra esperanza porque se asocia con la fe, de lo que les he hablado hace momentos atrás. La esperanza es un propósito de Dios que no se ha realizado. Esperamos lo que no vemos. ¿Por qué? Porque paciencia es una disposición de ánimo, permanece debajo de la carga, pero sin desmayar. Entonces, con la esperanza, no estamos esperando algo que se ve, estamos esperando algo que no se ve, que no vemos, pero tenemos la convicción porque esta esperanza está asociada a la fe, porque tenemos la seguridad de que nuestra esperanza está fundada en las promesas de Dios. Ahora, la paciencia no implica resignación, sino perseverancia en esta tarea. En el ejemplo de Abraham hemos visto claramente esta acción, cómo Abraham no se resignó a su situación, sino que continuó hasta el final perseverando en la promesa. Entonces, nosotros, al igual que él, debemos aprender a perseverar en las promesas de Dios. Somos salvos en Cristo porque la obra en la cruz anuló el pecado y esta es la base de nuestra paciencia, obviamente. Estamos justificados. Por lo mismo, esta justificación nos acerca a Dios, establece una relación perfecta ahora con Dios porque Dios nos ve sin pecado. Por lo mismo, la cruz anula al pecado y pone como fundamento, como base de lo que es nuestra paciencia, o sea, nuestra capacidad de perseverar. De los versículos 26 al 28, los auxilios del Espíritu Santo. Es indudable que el Espíritu Santo no nos va a dejar solos en este proceso de transición hacia la vida eterna. El Espíritu Santo ya está actuando en nuestra vida, nos ayuda a no caer en el pesimismo y es el Espíritu Santo que nos ayuda a promover una verdadera oración. ¿Qué ocurre con nuestra vida espiritual? El Espíritu Santo es un acompañante, es alguien que está junto con nosotros, es un paracleto. En otras palabras, es Cristo morando en nuestro interior. Y estando morando en nuestro interior es que Él intercede por nosotros, ora dentro de nosotros. Estaba leyendo una ilustración en lo referente a esta idea. La idea es abstracta, pero trata de ilustrar esta realidad. Se trata de un coleccionista de antigüedades. De pronto encuentra una lámpara de donde sale un genio y le dice que pida 3 deseos. Bueno, esta persona le pide al genio de que les regale dinero, que tenga una buena cantidad de dinero que le saque de la pobreza. Bueno, el genio le dice, concedido, ahí está tu dinero.
él comienza a disfrutar de ese dinero, regala a sus amigos, se enteran todos y viene el gobierno a indagar de dónde procede su fortuna, ¿no? Le indagan el origen de su fortuna. Y como no ha podido justificar, entonces el Estado se lo retuvo, prácticamente lo perdió. ¿Qué pasó con este señor? No pidió una idea completa en su petición, o sea, simplemente ha pedido dinero, pero no ha previsto los resultados de tener dinero. Luego le pide ser un gobernante, el gobernante más poderoso del mundo. Tampoco le especifica qué clase de gobernante quiere ser. Y el genio le convierte en Hitler. Y tiene todos sus problemas y experimenta toda la situación que ha atravesado este dictador. Y otra vez le busca al genio y le pide volver al estado en el cual estaba antes, donde supuestamente era más feliz. De ese modo, agotó sus tres deseos. ¿Cuál era la idea de esta ilustración? Que los humanos no tenemos la capacidad de poder pedir correctamente. Casi siempre nuestras peticiones los asociamos con nuestro ego, con nuestros deseos, y muchos de ellos son contrarios a la voluntad de Dios. Aún en estas circunstancias difíciles es que el Espíritu nos ayuda intercediendo por nosotros. O sea que Él hace esa obra de intercesión y en el versículo 27 nos dice que constituye todo esto una verdadera oración porque Él sí puede discernir la voluntad de Dios. O sea, cuando Él ora, cuando el Espíritu lo hace, es conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces oramos y pareciera que el Señor no nos hubiera respondido. Es que a veces oramos en nuestro ego, en nuestra voluntad, que es contraria a la voluntad de Dios. Pero el Espíritu ora por nosotros, intercede, y muchas veces las cosas salen de diferente manera. Uno puede orar por un auto y al final puede concederle Dios en su santa y soberana voluntad, quizás un camión, ¿no? Puede ocurrir así. Muchas cosas, las cosas salen más bendecidas. Ahora bien, esta intercesión nos ayuda a identificar las intenciones del corazón cuando las oraciones es del Espíritu Santo o una simple retórica de nuestro corazón egocéntrico, ¿no? Y en el versículo 28 es el auxilio divino en las circunstancias de la vida. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, esa es la característica que tiene. ¿Cómo es la vida victoriosa y cómo tiene seguridad el creyente? Romanos 8, 29 al 39. Las promesas en el propósito de Dios. Versículos 29 y 30. Ahora, estos versículos 29 y 30 quizás son los más controvertidos. Básicamente ha dividido al cristiano, a los cristianos en dos grupos. Por un lado están los calvinistas, por otro lado los arminianos, porque lo que han hecho es intentar interpretar un misterio. Porque aquí es donde hablamos de la elección, de la predestinación, también todos estos problemas que han generado diversas teorías. Bien, ¿cómo interpretar esta parte? En realidad, cuando hablamos por ejemplo, de la presciencia de Dios, o sea, el conocimiento en la eternidad o de la predestinación, en realidad es un tema difícil porque el apóstol Pablo, cuando habla en esta parte de la predestinación, específicamente toma
como enfoque a los creyentes. Es decir, que habla de la predestinación de los creyentes, de los que están en Cristo. Habla de que los conoció en la eternidad, la presencia de Dios en el tiempo eterno, pero de los creyentes, y no así de los incrédulos. Ese es el problema que divide, porque los calvinistas tratan de justificar esta falencia, esta explicación a través de la lógica teológica, porque el apóstol Pablo no hace referencia a los incrédulos, solamente a los creyentes, y por lo mismo lo que se puede hacer si no está escrito en la Biblia es hacer inferencia. Es decir, si han sido predestinados los creyentes, ¿y qué pasó con los incrédulos? Bueno, el Señor habrá obrado así en su soberana voluntad. Y en cambio el arminiano dice que Dios va a justificar a los que van a creer, ¿no? Entonces, de esa manera está tratando también de explicar, pero ninguna de las explicaciones llega a ser bien fundamentada, porque están explicando un misterio. Aunque la predestinación, la elección, solamente está explicada en el contexto de los creyentes. Quizás por eso hay esta pequeña dificultad. Hay abundante material escrito sobre este tema, pero en esta oportunidad simplemente nos vamos a abocar a lo que dice el versículo. En el versículo 29, posición, naturaleza y destino de los justificados. Ahí nos explica cuál es la posición del que está justificado. No está hablando de los no creyentes, sino del que está justificado, del creyente. Cuál es su naturaleza y cuál es su destino. ¿Qué nos dicen de ellos? Que Dios los conoció de antemano en el tiempo eterno, y el llamado es la elección. Entonces, no sabemos por qué los eligió. Dios lo sabe, en su soberana voluntad lo hizo a los creyentes, y a ellos también los predestinó, es decir, los ordenó de antemano para que cumplan este consejo divino. Por lo mismo, Dios los llamó, los justificó, los glorificó como una muestra de amor. Y en el versículo 30, los pasos a la gloria, hay un llamado eficaz operado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra en todo este proceso, desde el llamamiento, la elección, la justificación, la glorificación, etc. Llamó es que admiten la operación del Espíritu Santo. Justificó, quedaron sin culpa. Glorificó es la operación en el tiempo futuro, compartir la gloria de Dios en Cristo. Bueno, esa es una explicación breve de lo que son estos versículos conflictivos. Nos tomaría más tiempo tratar de desglosarlo. Vamos a nomás pasarlo. Hay abundante material en los libros que les di. Están expuestos estos temas de manera más explícita. Pueden revisarlos. El 29 y el 30, 28, 29 y 30 tiene que ver con estos temas de la elección y la predestinación. Versículos 31 al 34, la seguridad del creyente. Detrás del plan está su autor, Dios. En el versículo 31, ¿quién con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Bueno, al principio habíamos dicho que si Dios está a nuestro favor, ¿quién podría estar contra nosotros si nosotros ya no experimentamos condenación, sino que tenemos la seguridad de la salvación? El ataque de nuestros enemigos no tiene eficacia a los que están en la fe. Si Dios nos dio en propiciación a su Hijo, no escatimará tampoco en darnos bienes menores.
En el versículo 33, al que Dios justificó, nadie puede acusarlo. Esa es la gran promesa. Son respuestas de fe y de triunfo. La permisión de Satanás de acusar a los hermanos es nula, queda sin efecto. En el versículo 34 nos habla de que Cristo es el sacrificio supremo. Murió y resucitó. Y si estamos en él, no hay forma de acusar a los hermanos. En realidad, lo que tenemos es la gran promesa de una seguridad eterna de que realmente somos salvos, estamos en Cristo y nadie va a poder sacarnos de ese lugar. Finalmente, en los versículos 25 al 39, hablamos de la victoria frente a todo enemigo posible. En el versículo 35, las persecuciones contra la fe y la conciencia no van a interrumpir el amor de Dios. Si bien estamos experimentando tiempos de persecución, quizás más objetivamente esto se ve en el Medio Oriente. Aquí todavía no hemos experimentado de forma directa las persecuciones, pero con todo esto no va a interrumpir el amor de Dios, ¿no? Es decir, que Dios ha de estar permanentemente con nosotros, aunque experimentemos tiempos de sufrimiento, pero con seguridad que vamos a llegar al cumplimiento de la promesa. En el versículo 36 revela la victoria divina de este lamento al triunfo. Es el contraste del Salmo 44 con este pasaje. En el versículo 37, vencedores en todos los ámbitos. En el dolor también se aprecia el amor de Cristo, ¿no? Siempre van a estar presentes ambas cosas, sufrimiento y victoria en Cristo. En el versículo 38, nada nos separa del amor de Dios. ¿Por qué? Porque está fundada en Cristo. Y finalmente en el versículo 39, es una complementación de lo anterior. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo nos separa del amor de Dios. En conclusión, hermanos, ninguna acción ideada u organizada por los hombres nos ha de separar del amor de Dios. Vale decir que tenemos la seguridad de una salvación que nos ha de llevar a la victoria, porque está consumada en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, hasta ahí la clase. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Y naturalmente, después de ello vamos nomás a concluir. Bien, hermanos, no habiendo ninguna pregunta, les agradezco mucho su atención. Gracias por asistir a clases. Que Dios les bendiga y que tengan un buen descanso y nos vemos la próxima semana. La próxima hablamos de Israel. Muchas gracias. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermana Patricia. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Buenas noches, Vladimir. No se olviden colocar su nombre, por favor, en la asistencia. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches.